Bien, vamos con la parte más práctica de esta unidad y donde profundizamos un poquito más que en tercero. Dada una reacción química, la velocidad a la que desaparece cada reactivo puede ser diferente y también diferente a la velocidad con la que cada producto va a empezar a aparecer. Todos van a estar involucrados en una velocidad media de toda la reacción, ¿verdad? Si nosotros tenemos una ecuación química, por ejemplo, de A más B que da C más D, donde las sustancias están simbolizadas con letras mayúsculas, acá las puse en rojo, y donde A, B, C y D minúsculas serían los coeficientes estequiométricos con los que yo voy a balancear esa reacción. Podemos hablar de que la velocidad media va a ser igual a menos 1 sobre el coeficiente A por la velocidad en que desaparece el reactivo A. Variación en la concentración de A sobre el tiempo. Todo eso es simplemente velocidad de A. Eso es igual a menos 1 sobre B, sobre el coeficiente B, por la velocidad en la que desaparece el reactivo B. Eso va a ser igual a 1 sobre C, ya positivo porque son productos y aparecen, de la velocidad en la que aparece el producto C, igual a 1 sobre el coeficiente D por la velocidad a la que aparece el producto D. Eso uno lo ve así, parece muy complicado porque está desglosada la velocidad, variación en la concentración sobre el tiempo. Pero podríamos escribirla, que para mí es mucho más práctico, directamente así, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí tenemos menos 1 sobre el coeficiente A por la velocidad de A, igual menos 1 sobre el coeficiente B de la velocidad de B, igual 1 sobre C de la velocidad de C, igual 1 sobre D de la velocidad de D. ¿Sí? Fíjense que son igualdades. Son igualdades. No es toda una sola operación matemática. Son igualdades. Los productos positivos y en los reactivos que desaparecen tenemos un menos, para que después menos por menos, porque la velocidad a la que desaparece algo es negativa, se haga más. Entonces, de esta manera me parece mucho más práctico mirarla y que parece menos complicada que hay. Bien. Dice, como verán, en la expresión de los coeficientes 1 sobre A y 1 sobre B está el signo negativo, debido a que A y B son reactivos de la ecuación y se consumen. Por lo tanto, el signo negativo indica la disminución en la concentración de esa especie. En cambio, difiere C y D, que están sufriendo un incremento, o sea, aumenta esa concentración, por lo tanto, no tienen signo negativo porque son positivas. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? En términos de reactivos, la expresión de la velocidad de reacción representa la rapidez de la disminución de la concentración. En los productos representa la rapidez del incremento de la concentración. Lo que ya hemos dicho, la cantidad de sustancia existente en una reacción química puede expresarse por su concentración en términos de molaridad, moles sobre litro. La concentración de las especies las escribimos entre corchetes. La velocidad a la que actúa una reacción se puede describir como la velocidad en la que desaparecen los reactivos o la velocidad en la que aparecen los productos. Y vuelve a mostrar la ecuación anterior, ¿sí? Donde las concentraciones de los reactivos aparecen en rojo, que van a disminuir en el largo del tiempo, por eso tenemos magnitud negativa. En cambio, acá en celeste tenemos los productos, por lo tanto, son positivos porque aumentan, ¿sí? ¿Por qué dice el propósito del signo negativo en la expresión? Es lograr, ¿sí?, que la velocidad media sea una magnitud positiva. Y sí,
porque menos por menos va a ser más, si no, no nos quedaría igual. Bien, vamos a ver algún ejemplo de un ejercicio, ¿sí? Yo tengo aquí un ejercicio práctico con numeritos, situación concreta ya sin letras, sino dice el ácido bromhídrico reacciona con el oxígeno para formar bromo y agua, ¿sí? Supongamos que en un instante determinado de la reacción el oxígeno molecular desaparece a una velocidad de 0,062 moles por litro sobre segundo. Y va preguntando cuál es la velocidad a la que se forma el bromo, cuál es la velocidad a la que desaparece el ácido bromhídrico, cuál es la velocidad de la reacción, la velocidad media. ¿Qué es lo primero que nosotros tendríamos que hacer con esta ecuación? Balancearla para saber cuáles son los coeficientes estequiométricos. Si nosotros contamos, ¿sí? Vamos a tener que, acá tenemos 2 hidrógenos, acá 1, pero acá tenemos 2 oxígenos y acá 1. Entonces voy a tener que poner un 2 aquí, voy a tener que poner un 4 aquí, aquí un 1 y aquí un 2. Ahí estaría la ecuación balanceada. 4 moles de ácido bromhídrico reaccionan con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de bromo y 2 moles de agua. ¿Qué vamos a hacer? Podríamos escribir, ¿sí?, el dato. ¿Qué dato nos da la velocidad a la que desaparece el oxígeno? Entonces voy a decir, el oxígeno desaparece, porque entonces voy a poner signo negativo, 0,062 moles por litro, la molaridad sobre segundo. ¿Sí? Y bueno, y después en base a eso me va a pedir cosas. Entonces, me parece que lo más práctico es empezar planteando esa ecuación que habíamos visto recién. ¿Cómo la vamos a plantear? Vamos a decir, la velocidad media de la reacción va a estar dada por menos un cuarto, que es el coeficiente 4 es ahí, entonces menos 1 sobre el coeficiente de la velocidad a la que desaparece el ácido bromhídrico. Eso va a ser igual a menos, y acá tengo nada, entonces un coeficiente 1. 1 sobre 1, va a dar 1, de la velocidad a la que desaparece el oxígeno. Esto va a ser igual a 1 sobre 2, un medio, porque tengo 2 ahí, este positivo ya porque habla de producto, de la velocidad a la que aparece el bromo, y esto va a ser también un medio de la velocidad a la que aparece el agua. Fíjense que así de simple es poder marcar, poder escribir la fórmula que veíamos recién en la diapositiva. Vamos con la parte A. En la A me pregunta la velocidad a la que se forma el bromo. Entonces voy a ver, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé esta. Esta es menos 0,062 molaridad sobre segundo. Y acá tengo el bromo, entonces voy a elegir esta. ¿Sí? Vamos a elegir esa para poder plantear nuestra... Entonces digo, menos 1 sobre 1 es menos 1 por menos 0,062, reemplazo. Y eso es igual a un medio, que es 0,5, por la velocidad del bromo. Entonces, ¿cuál es el único dato que yo no sé? Es la velocidad del bromo, que es lo que estoy buscando. Entonces, este 0,5 va a pasar dividiendo. Por 1 es el mismo número, pero menos por menos es más. Ahí donde me sirve ese menos para cambiar el signo. Dividido 0,5. Y eso me va a dar la velocidad a la que aparece el bromo. Si hago esta división, me va a dar 0,124 molaridad sobre segundo. Y ya tengo la velocidad a la que aparece el bromo. ¿Sí?
Les pido disculpas que estoy media fuera de... He perdido la práctica con las vacaciones de enfocar un poco en lo que estoy escribiendo. Lo que pasa es que, bueno, no quiero que me dé la sombra, entonces me alejo un poco de la pantalla y no veo bien dónde enfoco. Bien, la parte B me pregunta la velocidad a la que desaparece el ácido bromídrico. Ya al decirme desaparece, ya sé que me va a dar negativa, por ejemplo, porque es un reactivo, entonces desaparece. Entonces digo, ¿qué es lo que yo sé? Sé esta, la del oxígeno, también ahora sé la del bromo, y acá está la del ácido bromídrico. Entonces digo, menos 1/4 de la velocidad a la que desaparece el ácido bromídrico es igual a menos 1 sobre 1, que es 1, de la velocidad a la que desaparecía el oxígeno. Desaparece el oxígeno. Y resuelvo, menos por menos es más, 0,062 molaridad sobre segundo. Y esto, menos 1/4 sería menos 0,25 por la velocidad del ácido bromídrico. Entonces, esta es la que no sé. Esta que está multiplicando va a pasar para acá dividiendo. 0,062 molaridad sobre segundo sobre menos 0,25. Lo resuelvo y me da menos 0,248 molaridad, o sea, moles por litro por segundo. Y acá tengo la velocidad a la que desaparece el ácido bromídrico, que es lo que decíamos recién, lo que nos pedía. Por último, me pide la velocidad de la reacción, la velocidad media, que la tengo planteada acá. Así que fíjense que la podría sacar con esta igualdad, con esta o con esta y da lo mismo. Yo elijo esta, ¿por qué? Porque 1 sobre 1 es 1. Menos por menos es más y me va a dar exactamente el mismo número. ¿Sí? Tengo que es menos 1 sobre 1 por la velocidad del oxígeno. Por lo tanto, menos 1 por menos 0,062 molaridad sobre segundo. Y eso menos por menos me da más y por 1 es exactamente el mismo número. La M mayúscula de molaridad, moles por litro. Por lo tanto, acá ya resolví todas las cuestiones, ¿sí? Entonces, primero balanceé la ecuación, saqué mi dato. Con lo que balanceé la ecuación, pude escribir la fórmula de la velocidad media como 1 sobre los coeficientes para los reactivos por su velocidad, 1 sobre los coeficientes positivos para los productos por su velocidad. Me fijé entonces que este es el que sabía y pude resolver esta igualdad. Y con eso fui calculando las otras que me iba pidiendo. ¿Sí? Bien. Yo le voy a sacar una foto a esto, perdón que no está tan prolijo. Voy a mejorar nuevamente. Les mando un beso grande y cualquier duda me la preguntan.